Muy buenas noches, mi nombre es Pedra Natalia Encarnación. En el día de hoy, 26 de abril de 2024, les voy a hablar de la vinculación del derecho administrativo y los derechos humanos. Antes de iniciar con nuestro esposo de dicho tema, quise colocar esta frase: los derechos humanos no son opcionales, estos son obligatorios y nacemos con ellos. También el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes, ya que nadie está por encima de las leyes. Para este tema nos hemos trazado diferentes objetivos, dentro de los cuales tenemos el objetivo general, el cual es analizar el vínculo del derecho administrativo de los derechos humanos. También tenemos objetivos específicos, como son conocer qué es el derecho administrativo, diferenciar los derechos fundamentales de los derechos humanos, interpretar el objetivo de la ley de función pública y explorar el rango de los derechos que no tienen ese rango de fundamentales, pero que pueden ser reclamados por los ciudadanos. El tiempo en que vivimos es tiempo de cambios y transformaciones de orden social, político, económico y jurídico. El derecho es una de las principales ciencias sociales que tiene miras hacia el fortalecimiento de la dignidad del ser humano y con ello trae consigo los derechos del hombre. Con el derecho administrativo surge también la necesidad de establecer y desarrollar ese sistema normativo dirigido a disciplinar la organización y el funcionamiento de la administración pública. Es, por tanto, el derecho administrativo la rama del derecho público que encuentra su incuestionable certificado de consolidación en la sentencia Blanco. Ya hemos hablado de dicha sentencia, pronunciada por la Corte de Controversias de Burdeos, Francia, en febrero de 1873, donde se da y viene al caso el derecho de la libre expresión y el respeto. Son derechos inherentes. Cuando hablamos de la palabra inherentes, queremos decir que son inseparables a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Con la aparición del Estado de Derecho de la Administración Pública, al igual que todos los ciudadanos, se somete al ordenamiento jurídico y se debe asegurar una serie de derechos a sus ciudadanos cuando se relacionan con ella sin que exista ningún tipo de discriminación al respecto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, entre estos derechos se encuentran, como no puede ser de otra manera, esos derechos fundamentales. De ahí se habla de la existencia de una relación importante entre el derecho administrativo, que es la rama del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, y los derechos fundamentales y humanos. Derechos fundamentales y derechos humanos. Es importante señalar que el término de derechos humanos y derechos fundamentales para muchos autores son sinónimos, mientras que para Durán Martínez expresa claramente que no pueden ser sinónimos. Si no, se ha abierto un gran debate del por qué. A la vez, la discrepancia de que haya situaciones en que no se consideren que los derechos fundamentales y los derechos humanos sean comunes o sinónimos unos de otros, ya que dicen que existen muchos derechos fundamentales que todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero que no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Un ejemplo de esto, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho al trabajo y el derecho al igual salario por trabajo igual. En ese sentido, el artículo 24 del mismo texto regula el derecho al descanso, tiempo libre y vacaciones. Otro ejemplo sería el famoso derecho de autodeterminación, o sea, ese derecho de independencia que tienen los seres humanos, recogido en los pactos internacionales de los derechos humanos, reconocido como un derecho humano, pero no es considerado un derecho fundamental. En otro orden, la administración pública necesita ordenarse adecuadamente, es decir, debe organizarse para llevar a cabo
una serie de actividades. Por lo tanto, busca formas de organizarse que respondan lo mejor a las necesidades de cada país. Como órgano del Estado se obliga a garantizar el ejercicio de las garantías individuales y sociales y de algunos derechos humanos. Los derechos humanos como derechos inherentes a la persona supone un derecho de la persona a proteger esa libertad, procure el acceso a la información, indispensable esto para los individuos. En este sentido, el Estado a través de la administración pública adopta medidas y acciones necesarias para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, ya que en muchas ocasiones a través de esta que se tutelan o violentan diversos derechos humanos. Asimismo, se presentan algunos órganos o unidades administrativas facultadas para intervenir y conocer de las diferencias entre la administración pública y los gobernados. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, el derecho administrativo viene a ser un conjunto de normas jurídicas del derecho público que disciplinan esas actividades administrativas necesarias para la realización de esos derechos fundamentales y la organización y el funcionamiento de las estructuras estatales, o sea, de las organizaciones del Estado y no estatales encargadas de su funcionamiento. Este concepto lo esbozó Filpo en el 2016. Es aquí entonces cuando el Estado asume un papel relevante para garantizar el interés general y para garantizar esos derechos y libertades ciudadanas. Por ello, sin libertad e igualdad, difícilmente se podría hablar de un Estado democrático. Resulta a la vez conveniente hacer alusión a otros derechos que, aunque no tienen el rango de fundamentales, también pueden ser reclamados por los ciudadanos frente a la administración pública, dentro de los cuales tenemos ese derecho a comunicarse con los administradores públicos a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. También tienen derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. También tienen el derecho al acceso a la información pública, archivos y a registros. También tienen el derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. En otro orden, también tienen derecho a exigir las responsabilidades que tienen los administradores públicos y autoridades cuando así corresponda legalmente. Una administración pública civilizada implica un orden jurídico sólido que releve su naturaleza vicarial en aplicación constante y sin subterfugios. Para presumir de una manera administración pública civilizada, requeriremos instituciones y funcionarios públicos que vuelvan sobre su propia legalidad, es decir, que también sean civilizados. Para lograr esto es necesario construir un derecho administrativo que sea capaz de evitar arbitrariedades, que imponga el diseño y ejecución de políticas inclusivas, que reivindique la justicia social, que propicie la democratización de los órganos y entes públicos, que mejore los sistemas de rendición de cuentas, en fin, se requiere un derecho administrativo que juegue su rol como tal. Para concluir, podemos decir que se crea la Ley de Función Pública en República Dominicana, la Ley 4108, la cual tiene como objetivo regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por la autoridad competente para desempeñar cargos presupuestados para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades autónomas en un marco de profesionalización. Es decir, esta regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios públicos y las administraciones públicas nacionales, estatales y municipales, entendiéndose por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido de mucho este esbozo de dicho tema y que le sirva también para futuro
conocimiento en sus labores. Quien les habla se despide, Pedro Natalia Encarnación. Hasta luego.